Saludos los hermanos y hermanas con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estamos aquí en esta noche, hermano, para compartir, hermano, este vivo, para compartir la palabra de nuestro Dios. Amén. Donde podemos decir que hemos sido grandemente bendecidos, hermano. La verdad, hemos disfrutado de la bendición del culto, de la adoración, a pesar de los problemas técnicos, a pesar de la dificultad muchas veces del internet, podíamos sentir la gracia y la presencia de nuestro Dios. Amén. Así que, ¿qué le podemos pedir al Señor? Sino simplemente darle gracias a Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la Biblia, queridos hermanos. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Paz a todos mis hermanos que me están saludando. Al hermano Fabián, a nuestra hermana Paola. Amén. A los demás hermanos que se están conectando. Gloria a Dios, nuestra hermana María Alejandra, tantos hermanos que se están comenzando ya a estar con nosotros compartiendo este vivo para predicar juntos la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Qué le parece si buscamos en nuestra Biblia en el libro de Isaías? Amén. Libro del profeta Isaías, capítulo 55. Gloria a Dios, verso 1. Paz del Señor, querido hermano Eduardo. Gloria a Dios. Libro de Isaías, capítulo 55, verso 1, para estar cerrando este pensamiento sobre este estudio que estamos dando sobre el vino en la Biblia, que como ya hemos dicho un par de domingos atrás, lo dividimos en dos partes, el vino en el Antiguo Testamento, y si Dios lo permite, mañana estaremos comenzando, y si Dios quiere, terminando ya, lo que sería el vino en el Nuevo Testamento. Pero como habíamos dicho, hermano, como habíamos comentado en el primer domingo que estamos compartiendo este estudio o meditación de la palabra de nuestro Dios, en la Biblia aparecen varias palabras que describen en el castellano lo que nosotros llamamos vino. Sin embargo, muchas veces por causa del contexto bíblico donde está esa palabra, amén, entra uno en la conclusión de que no es el vino con lo cual nosotros estamos familiarizados, amén, del fermentado, el que tiene una graduación alcohólica, sino de acuerdo al contexto nosotros nos damos cuenta que es un vino que no está de esa manera como nosotros quizás pensamos en primera instancia. Y como nosotros no hablamos en hebreo y hablamos en castellano, la simplificamos solamente con la palabra vino. Sin embargo, hay tres palabras, amén, en la Biblia que hablan sobre el vino. Dos son en hebreo, como ya hemos dicho, la palabra yayin, amén, en hebreo, a secas significa, traducido a nuestro idioma castellano como vino, pero de acuerdo al contexto, amén, se torna en una frase, ya que era yayin migat, el vino de la cuba o el jugo de la cuba, que era el recién exprimido, amén, era el jugo resultante de los pisadores que trabajaban en el lagar, amén, antes de que comience a fermentarse después de unas 6 horas de estar en una barrica, amén, donde comenzaba a transformarse en el yayin sí embriagante. Que así y todo ese yayin embriagante era uno de los vinos menos fuertes de los que se conocen, incluso hoy en la actualidad, sino que apenas llegaba ese vino joven, por así decirlo, en un estado de tener alrededor de un 12% de graduación alcohólica. Cuando ya comenzaba a superar los 20 grados de graduación alcohólica, los mismos judíos ya lo llamaban el vinagre, amén, donde básicamente se utilizaba para la medicina, amén. Así que hay mucho por estudiar, mucho por comprender, y a veces nosotros en el apuro simplemente lo simplificamos con una sola palabra y una sola definición. Así que tenemos en primer lugar el yayin, que cuando es con una frase, yayin migat es el jugo recién exprimido de la uva, el recién sacado de la cuba allí en el lagar donde trabajaban los pisadores. El yayin a secas, que de acuerdo al contexto podía llegar a ser ese vino joven recientemente fermentado a partir de las 6 horas, que llegaba a un 12% de graduación alcohólica. ¿Por qué digo esto? Porque después usted como puede encontrar, como lo hemos leído allí en Levítico capítulo 10, versos 9 y 10, donde Dios le está hablando a Aarón y le dice que no beban ni vino ni sidra. La palabra sidra, que se traduce en castellano, es la palabra shekar, que significa también
vino, pero que está con una gradación de más alcohol. Y ese vino era el que se encuentra en la escritura como el vino viejo. Podía ser jugo de palta, podía ser jugo de plátano o de otras frutas que se utilizaban para fermentar, incluso hasta de malta, que podemos decir que fueron los primeros creadores de lo que hoy conocemos en la actualidad como esta bebida embriagante como lo es la cerveza. Pero por lo general se le llamaba shekar o se traduce sidra en las escrituras cuando era el vino que había pasado ese fermento y ya no tenía 12% el vino joven, sino cuando comenzaba a vinagrarse, comenzaba a tener una gradación alcohólica superior. Y sabe que incluso el vino joven, para así decirlo, el del 12% de gradación alcohólica, los judíos tenían mucha atención de consumirlo y generalmente lo rebajaban con agua o directamente con miel, amén, y hasta con leche. ¿Por qué? Porque ellos no lo consideraban algo beneficioso a lo que es el fermento de la condición del vino yajin a secas. Esto hablando, bueno, del conocimiento del significado de la palabra yajin, como nosotros hemos hablado estos 2 primeros domingos, amén, y como hemos también compartido, gloria a Dios, que 141 veces esa palabra yajin aparece en el Antiguo Testamento. Pero dijimos que había una segunda palabra del hebreo, amén, que no es shekar, que he obviado en esta oportunidad porque quise hacer referencia solamente a lo que es el vino en el Antiguo Testamento, amén, porque si no, imagínense que esto sería interminable, amén. Algún día vamos a ver, que si quiere, un estudio más exhaustivo sobre el uso y costumbres y cómo era la elaboración, etcétera. Pero yo preferí, hermano, por buscar la guía de Dios y que Dios me esté a mí revelando y mostrando sobre qué situación de este estudio yo tengo que presentar al pueblo. Y sabe que no existen las casualidades. Amén. Muchas veces la gente dice, qué casualidad, cuando cree que uno dice algo o nos pasa algo y decimos que es un hecho fortuito, cuando en realidad muchas de las cosas que pasan o muchas de las cosas que se desencadenan cuando nosotros estamos enseñando la palabra de Dios son por causa de la causalidad, valga la redundancia, amén, la ley de la causa y el efecto. Nosotros hacemos algo, decimos algo y algo acontece. Y dicho sea de paso, como testimonio, cuando estábamos hablando el domingo pasado sobre la continuación del yajin, ya sobre la parte embriagante que se conoce en las escrituras y que la Biblia se encarga de mostrarnos sus efectos dañinos. Mire, justamente, no sé si salió en el audio de la predicación, pero se escuchaba música de fondo a veces por momentos. Bueno, también hubo tiros y se escuchó también la policía. Justamente, ¿no? El efecto del alcohol. Que un padre, una familia, hermano, en sí, estaban pasando un domingo, el asado, el típico asado de domingo en familia. ¿Qué sucedió? El hijo mayor, el jefe del hogar, el padre, se embriagaron, tomaron de más. ¿Y qué sucedió? Comenzó una discusión de la nada y el padre agarró su arma y le encajó unos cuantos tiros. Gracias a Dios que estaba tan en estado de embriaguez que no lo hirió. Pero se armó un escándalo mayúsculo que tuvo que venir la policía. Y mire qué paradójico, ¿no? Por una discusión simple, pero que el vino hizo que se desinhibiera, que se quitase, hermano, incluso, hermano, aquello que nos frena como la moralidad, o que nos une al otro como el vínculo perfecto que describe la Escritura, que es el amor. Porque yo estoy seguro que ningún padre que realmente es padre, o madre que realmente es madre, pueda llegar a pensar hacerle algo mal a sus hijos. Sin embargo, qué triste que cuando esta vil bebida embriagante muchas veces se apodera del hombre, saca lo peor de nosotros. Y mire lo paradójico, que cuando vino la policía y la policía quería llevarse al hijo que había recibido los balazos, ¿no? Al hijo que había discutido con su padre, después el padre estaba allí forcejeando con la policía para que al hijo no se lo lleven. O sea que suena hasta grotesco, ridículo y paradójico. Por eso hago la mención de que quizás no estoy haciendo un examen exhaustivo o dando una palabra muy profunda, sino que estoy hablando lo que el Espíritu Santo de Dios me está alcanzando para que usted pueda comprender, usted pueda salir y pueda escapar
de este flagelo que afecta al mundo. Amén. Así que es el propósito en esta noche del por qué estamos también hoy sábado y mañana, si Dios lo permite, domingo, cerrando el vino en la Biblia. Amén, gloria a Dios. Dicho sea de paso, vuelvo a repetir el pasaje bíblico y ya comenzamos la meditación en esta noche. Isaías 55, versículo 1, porque la segunda palabra que vamos a compartir del hebreo es la palabra tirosh. Amén, que también se traduce en muchas oportunidades vino en la Biblia, pero con una frase muchas veces se lo llama como el vino nuevo o el vino de la vendimia, y en otras partes está traducido como la palabra mosto. Amén, esa palabra hebrea tirosh. Vamos a leer aquí en Isaías 55, 1 lo siguiente y ya comenzamos con la meditación de la palabra de nuestro Dios. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Se lo vuelvo a leer, mire. Suena, si usted tiene dos dedos de frente, como decimos en criollo, suena fuerte, hasta paradojal, de que está poniendo aquí el profeta, hablando de parte de Dios, una bendición. Está poniendo aquí, hermano, el efecto de acercarse a Dios, de la misericordia gratuita para todos. Amén, aleluya. Y pone dos símbolos fuertes de dos bebidas que están en la Escritura, que hablan de la prosperidad y el bienestar. ¿Y cuáles son? El vino y la leche. Pero se lo vuelvo a leer. Dice: a todos los sedientos, dice la Escritura. Usted tiene que prestar atención. Muchas veces nosotros leemos, hermano, la Biblia como si fuese un diario. ¿Y cómo es que leemos un diario? Bueno, en el diario hay encabezados, amén, hay títulos, y muchas veces cuando estamos apurados, en lugar de leer la nota completa, leemos el encabezado o el título, y con eso ya creemos que estamos informados. Y muchas veces hasta los títulos son engañosos, o los encabezados son engañosos, para hacernos a nosotros enganchar y leer el artículo completo. Amén. A veces son frases sacadas de contexto, y que cuando leemos el reportaje o leemos el artículo por completo nos dimos cuenta que fue una exageración, pero una exageración al fin para enganchar al lector, para vender la información supuesta que nos están brindando en ese periódico. Muchas veces pasa lo mismo cuando leemos la Escritura, cuando leemos la Biblia. De la misma manera a veces la leemos a la Escritura como si fuese un diario. Sin embargo, uno tiene que interpretar lo que lee, uno tiene que entender lo que dice la Escritura. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Dios? Dios está invitando. ¿A quiénes se está invitando? A los sedientos. Y como invita a los sedientos, aleluya, ¿qué es lo que le ofrece? Le está ofreciendo vino para tomar si tiene sed. Le está ofreciendo leche para tomar si tiene sed. ¿Qué es lo que le está ofreciendo? Dice la Biblia: a todos los sedientos, venid a las aguas. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted tiene sed, hermano, si nosotros tenemos sed, no hay nada mejor que el agua. Amén. Suena hasta literal la manera que lo estoy diciendo, pero lo estoy hablando simbólicamente a lo que aquí está diciendo el libro de Isaías 55, 1. Si yo leo con detenimiento, dice: a los que están sediendo, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, presta atención, dice: venid, comprad y comed. Cuando hace semejante definición, primero, si uno tiene sed, beba agua. Pero no solamente están los sedientos con necesidad, sino que también está hablando la Escritura de otra necesidad, no solamente de la bebida, sino también del alimento. Y dice nuevamente Dios, hablando por medio del profeta: y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Qué cosa? Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice el verso 2 para contextualizar: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Gloria a Dios.
Si yo entiendo el contexto, entiendo lo que estoy aquí leyendo, en lugar de usar la Biblia como un diario, presto atención a los detalles de las Escrituras, es claro lo que está haciendo Dios. Dios está ofreciéndose en su misericordia a suplir las necesidades, como hizo Jesús. ¿Se acuerda? Jesús allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, hermanos, versículo 20 y pico, 30 y pico y monedas, hermanos, donde dice, cerrando la definición, después que habla de los lirios del campo, de las aves de los cielos, hermanos, nos habla a nosotros, los hombres de carne y hueso, sus discípulos, que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, para que las demás cosas vengan por añadidura, porque si el Señor se preocupa de los lirios del campo y de las aves de la tierra, ¿cuánto más de vosotros, hombres de poca fe? Si el Señor sabe, dice Jesús, amén, Él sabe que tenéis necesidad de qué comer, de qué beber, de qué vestir. Amén. O sea que Dios se preocupa de su estado. Y aquí para demostrar su misericordia, ofrece, ¿alguno está sediento? Él es la fuente que salte para vida eterna. Aquella mujer samaritana ponderaba el pozo de Jacob. Jesús le dijo, el agua que tú ofreces, la beberás, sí es cierto, podrá apagar la sed circunstancial, pero nuevamente, más adelante volverás a tener sed, pero el agua que yo te ofrezco, cuando bebieras de ella, no volverás a tener sed jamás. Aleluya. Siempre, simbólicamente, literalmente, como usted lo quiera aplicar en las Escrituras, cuando Dios ofrece algo para aplacar y calmar la sed, es el agua. Gloria a Dios. Pero no solamente se preocupa por la bebida aquí en Isaías, sino está diciendo comprad sin precio y sin dinero, ¿qué cosa, hermano? Comida, alimento. Y pone no solamente el pan, según el versículo 2, amén, sino que está hablando del vino y de la leche. Gloria a Dios, aleluya. Es como cuando encontramos allí en Lamentaciones, capítulo 2, a ver si mal no recuerdo, tengo aquí mi apunte, Lamentaciones 2, del 11 al 12, que las mujeres se preocupaban porque no tenían el vino para darle a los que amamantaban, amén, a sus propios niños. Queda irreal, ¿no? Queda muy grotesco pensar que era ese vino embriagante, como nosotros muchas veces pensamos cuando leemos apresuradamente las Escrituras, porque en qué cabeza cabe darle una bebida embriagante a una criatura. Sino, como explicábamos en su oportunidad, muchas veces el vino, lo que nosotros nombramos como vino en castellano, que aparece en la Biblia, aquí lo está hablando, comprad y comed, aleluya, y saca a los sedientos, porque para los sedientos está el agua, sino aquí para los que tienen hambre, aleluya, le ofrece vino y leche, porque muchas veces también ese yayin, amén, en hebreo, que se traduce muchas veces vino, y algunas oportunidades como el embriagante, como ya hemos leído y compartido los efectos nocivos de este en el domingo pasado, también era esa pasta que se utilizaba, hermano, donde se llamaba la miel del vino o la miel de uvas, amén, que era justamente aquel ollejo, aquella piel, hermano, machacado, que justamente se hacía de una manera artesanal y se deshidrataba para procesar y hacer como una pasta, donde este se diluía en agua y era dulce. Y sabes que mientras estaba investigando, leyendo, para refrescar un poco la memoria, nuestra mente, porque a mí me gusta siempre encontrar cosas nuevas para compartir con los hermanos en el conocimiento, leía que el mosto aún el día de hoy se comercializa, ¿no? Y que tiene grandes propiedades, es antioxidante, es bueno para la circulación, es excelente incluso hasta prolongar, dice, el buen funcionamiento del sistema nervioso, totalmente contrario al embriagante, al alcohol, como hemos hablado el domingo pasado, que lo que provoca justamente es la interrupción de la sinapsis de las neuronas unas con otras, y es ahí donde la persona pierde el equilibrio, la noción del tiempo, y hasta muchas veces, como le conté en el testimonio, ¿no?, que saque lo peor de nosotros y hasta incluso esté nublando, esté quitando a veces de en medio, que nos frena muchas veces, ese vínculo perfecto que es el amor, y se desencadenen hasta tragedias. Pero cuando habla de alimento y habla del vino y de la leche, está hablando de esa pasta que muchas veces también hasta se mezclaba con miel y se le daba de alimento a los niños. Y qué mejor para un niño también la misma leche. O sea que cuando nosotros comenzamos a ver un poquito la Escritura,
sin hacer un análisis gramatical de las palabras o buscar en el interlineal de las escrituras, del pasaje bíblico, cómo fue concebido en la mente y el corazón de Dios en hebreo o en arameo. Simplemente con hacer un examen exegético del pasaje bíblico nos damos cuenta simplemente de que no es algo embriagante y que se torna aquí como un alimento, porque lo mismo lo pone a la misma altura que la leche. Amén. Y Dios sabe de qué cosas usted y yo tenemos necesidad. Muchas veces nosotros, hermanos, en la escritura nos da contra el rostro entre nuestra necedad y capricho cuando leemos que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y nos da el motivo por qué pedimos mal y por qué no recibimos. Porque pedimos para nuestros deleites. Amén. ¿O no dice así la escritura? Pero Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y como sabe de qué cosas tenéis necesidad, si tienes sed, venga a mí y beba. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué cosa? Las aguas. Lo que ofreció Jesús a la mujer samaritana. Que cuando bebas de ella, nunca jamás volverás a tener sed. Pero si tienes hambre, no solo de pan vivirá el hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el vino y la leche son dos símbolos del gozo y de la palabra. Símbolo de la misericordia y el bienestar de Dios que tienen aquellos que se acercan a Jesucristo el Señor. Pero dijimos que íbamos a compartir la segunda palabra en hebreo. Leí este pasaje solo para comenzar esta meditación con usted. Amén, aleluya. Esta palabra tiros, hermano, aparece alrededor de 38 veces en el Antiguo Testamento. Ya que estamos en el libro de Isaías, vamos a leerlo donde aparece notorio, hermano, y nosotros tenemos la traducción como vino. Sin embargo, es la palabra tiros y no la palabra yajin a secas, porque vuelvo a repetir para aquellos que están siguiendo el estudio y quieren que le quede grabado en su corazón, amén, la palabra o la frase yajin migat era el jugo de la cuba o el vino de la cuba, que era el recién exprimido, amén, el que recién salía del lagar. Pero yajin a secas podía llegar a ser tanto como ese jugo sin fermentar como el vino embriagante. Pero tiros siempre habla del mosto, siempre habla del jugo de uva sin tener fermentación, sin haberse convertido el azúcar que está naturalmente en cualquier fruta, en este caso la uva, cuando se quema comienza a transformarse en alcohol. Vamos al libro de Isaías, hermano. Vamos a leer ya el primer pasaje que quiero compartir con usted sobre la palabra tiros que aparece en la escritura. Isaías 65, versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios y présteme atención. Le hago esta pregunta para que usted piense. Aleluya. Para que usted medite conmigo. Así ha dicho Jehová. Como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicéis, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Amén y amén. Se lo vuelvo a leer, hermano. Vuelvo a leerle este pasaje de las Escrituras. Présteme atención. No sé si usted ya está captando la idea de la profecía de nuestro Dios a Isaías. Así ha dicho Jehová, dijo el profeta Isaías. Como si alguno hallase, ¿qué dice? Mosto, ¿en dónde, hermano? ¿En dónde lo halla el mosto? En un racimo. Y dijese: no lo desperdicéis, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Le hago un simple análisis solo de lógica. No voy a hacer algo exegético profundo, ni me voy a hacer el erudito muy complicado, sino simplemente piense conmigo un poco, use su lógica personal un poco, amén, a ver qué interpretamos aquí en el verso 8. Dios le está diciendo que van a venir juicios, que van a venir problemas, pero que Dios, como dice el refrán criollo, ahorca, amén, aprieta pero no ahorca, ¿no? Así dice el refrán. Bueno, no me salen a veces los refranes porque no uso refranes, prefiero usar la Biblia. Amén. Dios no va a poner mayor carga de la que usted y yo podamos soportar. Cuando el Señor nos disciplina, muchas veces lo hace
para que nosotros reflexionemos y participemos de su santidad y seamos buenos más adelante. Amén, gloria a Dios, aleluya, porque Dios al que ama disciplina, al que ha adoptado por hijo. Y Dios estaba haciendo eso con Israel, Dios estaba haciendo eso con su pueblo. Y Dios le hizo entender lo siguiente, que no voy a destruir todo, pero algo van a tener que perder por causa de su pecado. ¿Y qué símbolo usó? Dice, si alguno hallase mosto en un racimo. ¿Qué quiere decir? Use la lógica. Usted alguna vez, hermano, ha encontrado, hermano, una persona que se haya embriagado comiendo uvas. ¿Conoce a alguien, hermano, que haya dicho, qué buen vaso de vino tinto que me tomé, pero no lo veo el vino? No, lo que pasa es que fui a la verdulería y me compré un racimo de uvas. Bueno, yo no conocía a nadie que se haya embriagado comiendo uvas. ¿Por qué, hermano? Porque aquí se entiende, usando la lógica, presta atención, sin decirle que la palabra mosto que aparece aquí en el versículo 8 de Isaías 65 es la palabra tirosh. Amén. Está diciendo que el mosto donde se halla en un racimo. No se encuentra ni siquiera en la cuba, ni mucho menos en esa barrica de roble, hermano, donde se envasaba luego el vino, o en los odres de cuero. Sino que aún estaba en el racimo. Significa que aún era parte de la uva, era parte del fruto. Y si usted interpreta con lógica, se está dando cuenta que cuando usa la palabra mosto, o muchas veces aparece vino, de acuerdo al contexto y de acuerdo si nosotros buscamos y leemos el interlineal, nos ponemos a examinar cuál es la palabra hebrea. Aquí aparece la palabra tirosh, como le estaba comentando. Rápidamente nosotros interpretamos sin ser muy eruditos en las escrituras, sin ser un sábelo todo, hermano. Simplemente usando nuestra lógica nos damos cuenta que está hablando de lo que aún está dentro de la fruta, dentro de la uva, incluso ni siquiera la cosechada, sino en el racimo. Pero no es el único pasaje donde esta palabra tiro, dije que 38 veces aparece en el Antiguo Testamento. Solamente voy a usar algunos para que comience a meditar usted conmigo. Voy a leerle el pasaje de Deuteronomio. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, hermano. Capítulo 11, verso 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí también aparece la palabra tirosh en Deuteronomio 11:14, pero el traductor, hermano, el que trajo a nosotros al castellano la versión que compartimos junto de las Escrituras, no habla de mosto, sino que pone la palabra vino. Pero vamos a leer aquí lo que dice la Escritura. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu trigo y tu aceite. Se lo vuelvo a leer, hermano. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Amén. Gloria a Dios. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, estamos hablando de la bendición de la obediencia. Estamos hablando, hermano, de la prosperidad que Dios muchas veces promete. Que si bien nosotros, hermano, no somos predicador de la prosperidad, pero sí conozco lo que dice incluso el apóstol Juan. Deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Nosotros tenemos ese pensamiento de que el alma debe ser prosperada y el resto vendrá por añadidura. Gloria a Dios, aleluya. Y algunos incluso que especulan con el bienestar aquí en la tierra y solo hablan de la plata y solo hablan del bienestar. Por lo menos si cumpliesen la ley, amén, aleluya, de la causa y el efecto. Y esto es ¿cuál ley hago yo referencia? Lo que Dios conversó con Josué. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres que seas prosperado en todos tus caminos? Esfuérzate y sé valiente. Amén. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. O sea que más allá de que procure o no procure, tenga o no tenga un bienestar económico, social aquí en la tierra, alabado sea Dios, aleluya. Y si lo procura, nunca podrá sacar, hermano, aleluya, de que primero Dios lo que quiere es su bienestar espiritual. Amén, bendito sea Dios. Lo demás vendrá por añadidura. E incluso
tampoco es nuestra meta final, porque Jesús no tuvo ni dónde reposar su cabeza, pero Él preparó una morada mejor. Aleluya. Aunque aquí en la tierra no tuvo dónde reposar su cabeza, bendito sea Cristo, Él tiene una mansión celestial y una morada que está preparando para todos aquellos que quizás la pasamos mal aquí, quizás no nos alcanza como debiera, pero gloria a Dios, tenemos promesa que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero bueno, quizás no puedes cambiar el auto, o no puedes tener un auto, o no puedes quizás tener en tu casa, estás alquilando, o estás viviendo con lo justo. Tienes la promesa de que Dios no te va a desamparar. Pero así todo, para aquellos que les gusta la prosperidad, les gusta la bendición, y no está mal, porque vuelvo a citar las palabras del apóstol Juan: deseo que seas prosperado en todo. Yo también deseo, hermano, que usted sea prosperado en todo. Pero así como prospera su alma, gloria a Dios, aquí la prosperidad está simbolizada en el grano, en el aceite y también en el vino. Porque Dios dará la lluvia. Amén. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Qué era el vino? ¿El fermentado? ¿El yayin a secas? No. Aquí aparece la palabra tirosh. Amén. Que aquí el traductor bíblico en castellano lo puso como vino, pero es la misma palabra mosto que aparece en Isaías 65:8. ¿Por qué? Porque es justamente la palabra tirosh la que aparece en ambos pasajes de las Escrituras. Y se lo quería leer porque ahí donde muchas veces radica la confusión, hermano. Amén. En la interpretación, cuando nosotros quizás no tenemos, hermano, la real dimensión del alcance y del poder del significado de las palabras. Libro de Proverbios, lea conmigo por favor. Libro de Proverbios capítulo 3, versos 9 al 10. Téngame paciencia que ya voy a llegar al plato fuerte, por así decirlo, del estudio en esta parte, porque más allá que es un estudio, soy pastor, no dejo de serlo. Y tengo que alimentarla espiritualmente, aunque sé que Dios está abriendo el entendimiento y sé que le interesa también el tema de conocer la palabra. Pero ya vamos a llegar a esa parte que el Espíritu de Dios va a estar alimentando nuestras almas, nuestras vidas. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Vuelvo a apelar a su lógica, amén, aleluya, porque está hablando de las primicias, amén. Cuando hablamos de las primicias, estamos hablando de los primeros frutos, amén. Seguimos leyendo, verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando nosotros, hermanos, honramos a Dios con nuestros bienes, con nuestras primicias de todos tus frutos, de mis frutos y los tuyos, amén, aleluya, hay promesa de Dios de que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares. El lagar era el lugar donde se procesaba la uva, hermano. ¿Y qué iban a pasar en esos lagares? Iban a rebosar ¿de qué? De mosto. Usando la lógica, primero del verso 9, las primicias son los primeros frutos. Está hablando de inmediatez, está hablando de lo que es ya en el momento. Gloria a Dios, no de esperar mañana, no de esperar pasado mañana, no de tener algo reservado y cuando esto mejore se lo voy a entregar al Señor. No, está hablando de la inmediatez, las primicias, amén, aleluya. Y luego, si uno es fiel al Señor en ese aspecto, se lo está hablando a Israel. ¿Qué haría Dios? En consecuencia, llenaría todos tus graneros y los míos en abundancia. Y los lagares, usando la lógica, vuelvo a repetir, el lugar donde se exprimía, donde se pisaba, hermano, aleluya, la uva y se producía, ¿qué cosa? El jugo, el yashin migat, amén, el jugo de la cuba, o aquí en este caso la palabra tirosh, que se traduce en castellano en esta oportunidad como el mosto. Cuando hablamos, hermano, aleluya, de mosto, muchas veces tenemos que entender que es el jugo, es el zumo de fruta, amén, aleluya.
cuando buscaba en el diccionario de la Real Academia Española, porque hay algunos que hablan y confunden. Ya vamos a llegar a Joel y ya vamos a llegar a Osea, que es el que quiero hablar profundamente en esta noche. Algunos justifican y dicen que el mosto es también comparable con el vino embriagante. Cuando usted lee mosto, o lo quiere buscar usted, hermano, en el diccionario de la Real Academia Española, mosto significa el jugo prensado de uva sin fermentar, que suele tornarse en algunas partes, se lo lleva a nombrar como el vino joven, cuando recién después de las 6 horas comienza a fermentar. Pero por lo general, si es preciso usted en la definición, en la Real Academia Española, mosto es el jugo recién exprimido. Y hasta en lugares como en grandes enotecas, hermanos, y personas renombradas que se los llama como enólogos, hermanos, o sommelier, personas que captan el vino, hablan del beneficio del mosto por sobre el vino embriagante, donde hasta se dan curso de cómo producirlo, amén, y que es beneficioso para la salud, porque al no tener alcohol no hay riesgo con el sistema nervioso. Al no tener alcohol, aleluya, y ser azúcares, hermano, aleluya, donde en proporción en cada uva hay entre un 70 y un 80% de agua, pero donde está la uva, hermano, gloria a Dios, aleluya, y se ha prensado en el lagar, sale ese mosto que algunos pensaban en la antigüedad que era el desecho. Lo dijo un enólogo muy renombrado de aquí de Argentina. Yo creía que el mosto era el desecho, lo que no se utilizaba para el vino, que solo se colaba el jugo para dejarlo en la barrica y comience a fermentar. Y él se dio cuenta que casi alrededor, hermano, de 84.000 hectolitros de mosto produce la Argentina y lo exporta a Japón, a Francia, a Estados Unidos, a distintos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque se utiliza en la medicina, se utiliza hasta en el biocombustible y se utiliza incluso en la preparación de jugos y de alimentos para niños. Y este hombre quedó asombrado diciendo, pero al final no es tanta basura como yo creía. Y una mujer que era justamente una enóloga también y que produce mosto aquí en la Argentina, en la provincia de La Rioja, es uno de los lugares que más se produce mosto. Le explicaba a este hombre que justamente el beneficio del mosto radica en que si no está muy machacado, ese ollejo, amén, aleluya, esa pulpa e incluso las semillas contienen unos aceites y unos antioxidantes que pueden llegar hasta prolongar la vida, que combaten hasta células cancerígenas, que oxigenan la sangre y que producen que las neuronas se vayan replicando, amén, aleluya, y prolongando en su vida útil. Así que qué paradójico que hoy, siglo XXI, personas estén comercializando y estén nombrando como mosto justamente ese zumo de uvas, hermano, ese jugo de uvas que no es fermentado. ¿Por qué digo que es paradójico? Porque está lleno de teólogos, incluso hasta de comentaristas bíblicos, que tratan de confundir y tratan de poner a la palestra de que muchas veces cuando habla la Biblia de mosto, si está traducido mosto, porque incluso hasta dudan del significado del castellano, es siempre sobre el vino embriagante. Cuando nosotros aquí entendemos, usando la lógica, vuelvo a repetir, apelo a su lógica humana de interpretación. ¿Cómo podría ser vino fermentado si no está en ninguna barrica de roble o de piedra o de cualquier odre, hermano, hecho de cuero, cuando está diciendo que está rebosando de tus lagares? El lagar tenía que estar siempre limpio. No se lo podía permitir, hermano, que comience a tener la borra, que comience a fermentar, porque echaba a perder el vino. Que si lo querían embriagante, lo avinagraba enseguida. Incluso ni eso se ponen a estudiar. Pero cuando nosotros encontramos la sabiduría de Dios, cuando nosotros encontramos lo maravilloso de la armonía, de la interpretación bíblica, no hay que hacer un examen tan profundo ni exegético, ni hacer tanto examen analítico o científico para saber el significado de las palabras. Solo con leer la Biblia y contextualizarlo con otros versículos nos damos cuenta de que cuando la palabra tiros aparece aquí traducida como mosto,
no está hablando del vino fermentado, sino de ese jugo recién exprimido de uvas. Pero el hombre muchas veces trata de torcer las escrituras para su propia perdición. Nosotros no tenemos que caer en ese error, hermano, sino que nosotros tenemos que ir a lo que nos dice la escritura. Por eso yo le llevé y voy a hacer mención, vale la pena volver a repetir porque no está de más, aleluya, allí en el capítulo 23 de Proverbios, verso 31, se lo vuelvo a leer por si queda alguna duda, que Dios contempla, amén, el vino en su faceta embriagante y que nos advierte a nosotros, porque estos que defienden y confunden el mosto, el vino nuevo, con el vino fermentado, el yajin a secas con el yajin migat, etcétera, y hacen toda una justificación para decir, no, Dios condena solo la embriaguez, Dios condena solo la borrachera, se puede beber con moderación. ¿Qué haríamos con el versículo 31 de Proverbios 23? Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa y se entra suavemente. Cuando la palabra no mires, hermano, aleluya, no mirar. La palabra mirar, dijimos que venía de un verbo en hebreo que es la palabra rajá, que significa mirar con deseo. Quiere decir que Dios, cuando está delante tuyo el vino embriagante, cuando está delante tuyo, mi hermano, aleluya, aquello que propicia la desinhibición, propicia situaciones indeseables, propicia simplemente a muchas tragedias y dolores de cabeza, hermano, aleluya. Dios te está hablando, no con moderación, te está diciendo, no desees mirar. Cuando rojea, la expresión hebrea, rojear, es cuando el vino comienza a tornarse embriagante. Y hablamos del vino joven, que de un solo 12% de graduación alcohólica. Ni siquiera del vinagre que habla la escritura, que es el que comúnmente consume el mundo entero, que supera ya un 20% de graduación alcohólica. El que quiere ver va a encontrar, el que no quiere ver, bueno, aunque vea, no entenderá. ¿Por qué? Porque Dios engrosará el corazón, Dios, hermano, endurecerá. Pero nosotros que tenemos la misericordia de Dios de nuestra parte, aleluya, como leímos así en Isaías 55:1, venid, comprad sin precio y sin dinero, comed vino y leche, alabado sea Dios, aleluya. Dios quiere hacerte sentir la bendición, Dios quiere hacerte sentir gozo y alegría, Dios quiere alimentarte. Pero te advierte que no lo mires cuando éste comienza a rojear, cuando éste comienza a fermentarse. No habla de moderación, habla que le dé la espalda. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Libro del profeta Joel, vamos a leer para seguir encontrando pasajes de la Biblia puntuales donde aparece la palabra tirosh, que vuelvo a repetir, generalmente se traduce como vino o mosto en la Biblia y que hace referencia que usted lo encuentra en el vino nuevo o el vino de la vendimia. Joel capítulo 2 verso 24, mire lo que dice la escritura. Las eras se llenarán de trigo. Y vuelve a repetir lo que leíamos allí en Proverbios. Y los lagares rebosarán. Presta atención, hermano. Los lagares rebosarán de vino y aceite. Gloria a Dios. Aquí sí le voy a ayudar a usted a hacer un análisis exegético. Porque ahora usted ya entiende de lógica e interpreta que el lagar es el lugar donde se está produciendo, que es el lugar donde se está exprimiendo. Pero vamos a hacer un análisis ya así ahora exegético, un poquito más profundo. Amén, gloria a Dios. Está diciendo que del lagar rebosa tanto el vino como el aceite. ¿Y qué era el lagar? Bueno, en el vino usted lo puede entender rápidamente porque se usaba, como hoy nosotros encontramos en la actualidad, que se lo nombra como el vino patero, que se produce allí en San Juan, en Mendoza o en España, que hoy en día lo siguen usando de esta manera artesanal.
eran las personas, generalmente eran muchachas, que subían, hermano, a un gran recipiente que podía ser tanto de piedra como de madera. Amén. Y estas comenzaban con sus pies a aplastar la uva, y debajo de él había un orificio, de ahí brotaba, hermano, el zumo recién exprimido por estas muchachas que con sus pies estaban allí aplastándolo. Pero cuando dice que era el lugar donde rebosa el vino y el aceite, el lagar, en lugar de usar los pies de una doncella para producir el aceite, lo que se usaba, hermano, ¿sabe qué era? Era otra piedra o un madero, hermano, por lo general. Y pesaba alrededor de 225 kilos. Y ahí se ponían todas las aceitunitas. Amén, porque el aceite que produce generalmente Israel, que se utiliza y que usted lo va a hallar en las escrituras, no es el mezcla que tiene en casa, hermano, de girasol y de maíz. No. Ni tampoco es solamente puro girasol o puro maíz, no. Sino aceite de oliva el que se utilizaba en Israel. Y se lo procesaba de la siguiente forma. Se dejaba que el simple proceso del apretado, de la presión que ejercía ese madero o piedra de 225 kilos, esté estrujando. Y sabe que se podía llegar a sacar en la primer prensada alrededor de un 30 hasta un 60% del peso de la aceituna en aceite. Y dije que vamos a hacer un análisis exegético un poquito más profundo. ¿Cómo Dios podría llegar a contradecirse cuando dice allí en Proverbios 23:31, no mires Raaj, en hebreo, hermano, aleluya, mirar con deseo cuando el vino rojea? Alabado sea Dios. No quiere Dios que desees mirar, no quiere Dios ni siquiera que estés contemplando algo que se está tornando en dañino. Lo pone a la misma altura del aceite. Que sabe qué simboliza el aceite en la Biblia. Usted que algo conoce la palabra de Dios. Sabemos que existe gente que conoce la escritura. Bueno, de primera mano enseguida el lector bíblico va a decir al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Yo quiero llevarle al análisis exegético que estamos haciendo un poquito más de profundidad. ¿Se recuerda cómo se llamaba el huerto donde Jesús fue a orar previo a su crucifixión? Jesús fue a orar a Getsemaní, que significa en castellano lo siguiente: prensa de aceite, significa Getsemaní, hermano. Justamente era el lugar donde había muchos, hermano, aleluya, muchos árboles de oliva, hermano, aleluya, muchos que eran árboles que habían sido silvestres, pero que fueron injertados y ahora eran cultivados y productor de estas aceitunas abundantes en aceite. Alabado sea Cristo. También había muchos lagares en aquel lugar del huerto de Getsemaní. Y qué símbolo tan maravilloso, aleluya, que Cristo tuvo que sufrir por nosotros, tuvo que cargar nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que nosotros, por medio de que el Cristo de la gloria tuviese que pasar por Getsemaní, hoy tú tengas el Espíritu Santo, hoy tú tengas el gozo de la salvación, aleluya. ¿Cómo podemos nosotros interpretar de que el mosto no es ese jugo fermentado donde Dios está diciendo que ni siquiera lo mires? ¿Cómo podría ser algo que Dios está objetando, que Dios está censurando y calificando como dañino? Ponerlo a la misma altura, hermano, de bendición, con este símbolo tan glorioso del aceite que hace que tu lámpara esté encendida, que representa al Espíritu Santo, que fue gracias a que el olivo, gloria a Dios, aleluya, verdadero, que es Cristo el Señor, tuvo que pasar por la prensa, por Getsemaní, llevando tus pecados y los míos, tus cargas y las mías. ¿Cómo podría representar este aceite, aleluya, y estar asociado a algo que generalmente es dañino en el simple entendimiento del que quiere malinterpretar la Escritura, sino que cuando realmente encontramos la evidencia bíblica, que cuando habla que tus lagares rebosarán de vino y aceite, tengamos cuidado de qué vino se está haciendo referencia a la Escritura, porque no está haciendo un contraste de comparación, está hablando que son cosas similares,
Porque vuelvo a repetir, comprar y comer sin precio, sin dinero, vino y leche, hablando de la misericordia, hablando de la abundancia y hablando del gozo de la salvación que solo Dios puede ofrecer. Y qué maravilloso que a la misma altura te representa el aceite que también rebosa del lagar. Qué glorioso que es Dios. Donde no es, hermano, sacarte la quiniela, el quinisei o el prodo, el loto. Que no es ganarse un dinero mal habido o tener suerte en la vida. No es una casa, un auto, ni siquiera los hijos. Sino que glorioso, bendito sea Jesús. Aleluya. Que si quieres tener el gozo de la salvación, debes de recibir a Cristo en tu corazón. Que Él no solamente te dará el gozo de la salvación representado aquí por el vino que rebosa del lagar, sino la bendita persona y la presencia del Espíritu Santo que te convertirá a ti en el templo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando uno comienza a leer la Escritura, comienza a analizar, nos damos cuenta que es incompatible el razonamiento de decir que el mosto es embriagante. Esto sin haber leído el diccionario de la Real Academia Española, como les dije. Esto sin temor a equivocarnos de comenzar a leer alguna enciclopedia sobre algún enólogo renombrado, lo que fuere. Sino simplemente dándonos cuenta de que hay una diferencia de distintos vinos en la Biblia. Porque si en uno se le da de beber a los niños igual que la leche, y en otro se le está diciendo que ni siquiera lo mires, y que aquí lo pone a la par del aceite, el símbolo inequívoco de la presencia del Espíritu Santo de Dios, y que el contexto está hablando, las ceras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán, hablando, hermano, de la bendición, hablando de la nueva oportunidad que Dios da. ¿Cómo crees que puedes llegar a interpretar que este mosto, este jugo de la vid puede llegar a ser dañino o embriagante? Dios no juega la contradicción. Dios es armonía. Dios es perfecto. Somos nosotros los imperfectos que, vuelvo a repetir, aunque suene fuerte, muchas veces torcemos las Escrituras para nuestra propia perdición. Pero en esta noche no tuerza la Escritura para su perdición. En esta noche abra su entendimiento. En esta noche comprenda lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Aleluya. Porque Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere ninguna tragedia en el hogar. Él no quiere la desunión de un matrimonio, de una familia que esté llorando por una decisión equivocada, producto del vino embriagante. Sino Él quiere que si tienes sed, aleluya, no te estés empinando una damajuana o embriagándote en alguna cantina de mala muerte. Llénate de la presencia del Señor, aleluya, como dijo Pablo, antes de embriagarse, más bien, aleluya, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué el alborotado de los ojos? ¿Para qué el dolor? ¿Para qué el desvarío? ¿Para qué el ay? Dice la Escritura, cuando tienes la posibilidad de que de tu interior salte una fuente que es para vida eterna. Tengas en tu interior el gozo de la salvación y la unción de su Espíritu Santo. Alabado sea Dios, representados aquí como los lagares que rebosan vino y aceite. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando la Biblia habla, la palabra tiros que estamos compartiendo ya, le hice entender lógicamente que es muy difícil poder nombrarlo como el embriagante. Pero algunos tuercen la Escritura, justifican su punto de vista, y le nombré el primer domingo que compartimos la enseñanza de que hay una corriente de interpretación y pretenden que esta es general, diciendo que el mosto es embriagante, y usan un versículo de la Biblia. Vamos al libro de Oseas. Libro del profeta Oseas, capítulo 4. Por favor, si en los comentarios me pueden poner los minutos que vamos, hermano, porque la verdad no miré el reloj y no me di cuenta, hermano, para ver si puedo redondear, pero sin salirme a lo que Dios quiere hablarnos por medio de su Espíritu Santo en esta noche. Claro está. Por favor, póngame en los comentarios, hermano.
Libro de Oseas, capítulo 4, verso 11. Algunos justifican, sacando de contexto este pasaje de la Biblia, de que cuando la Biblia hace referencia del mosto o de la palabra tirosh, habla también del embriagante, cuando no es lo que está diciendo realmente este pasaje bíblico. Oseas capítulo 4, verso 11, mire lo que dice la palabra de Dios. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Qué tremendo pasaje de las Escrituras, ¿no? Cuando uno lee este pasaje de la Biblia y ve un aspecto negativo como es la fornicación, que está condenada en las Sagradas Escrituras, hermano, alabado sea Dios, está contemplado en la Biblia como algo negativo, y ve el vino y luego encuentra el mosto, bueno, yendo al interlineal de las Escrituras, la palabra vino es la palabra yayin aquí en este versículo 11. Y la palabra mosto que vemos aquí en castellano es la palabra literal tirosh. Amén. Y algunos dicen quitan el juicio. Ahí ellos justifican. ¿Vieron? No siempre vino nuevo o mosto es el no fermentado. Si no, no podría decir que quitan el juicio. Entonces yo hago este análisis con usted. Si habla del efecto embriagante, porque sí el vino, según el hebreo, el yayin aquí contextualizado, habla de vino embriagante, hermano, quita el juicio, como leímos allí en Levíticos 10, 9, aleluya. ¿Cómo puedo yo poner en la misma altura que es embriagante entonces la fornicación? ¿Se da cuenta? Sino que está haciendo una exposición aquí Dios sobre tres cosas, hermano, que pueden ser perjudiciales. Porque como decíamos, hermano, muchas veces en el seminario lo digo, en la escuela bíblica lo repito muchas veces, un texto sin el contexto, más que texto, es un pretexto. Amén. Muchas veces nosotros sacamos de contexto un versículo y le queremos decir algo que dice que nosotros queremos decir, pero que realmente no dice así el pasaje entero de la Biblia. Y siempre uso el mismo ejemplo, como algunos usando versículos sueltos de las Escrituras interpretan disparates y le hacen cometer disparates a la gente. Porque siempre enseño, hermanos, que la Biblia no contiene, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos los que dicen amén en sus comentarios? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, como la Biblia es la palabra de Dios, no contiene, sino que es. Porque los que dicen que contiene, dicen, no, hay porciones que no es inspirada, hay porciones que sí es inspirada. Todo lo que está en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo, hermano. Lo bueno como lo malo, no porque Dios es fuente de maldad, sino que Dios se encargó de inspirar para que el redactor, para que el escritor ponga todo lujo de detalle, para que nosotros nos apercibamos y nos cuidemos de las cosas malas que Dios revela en su palabra. Siempre hago este ejemplo. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? Judas fue y se ahorcó. Amén. Porque dijimos que la Biblia no contiene, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. El escritor bíblico, aleluya, en este caso Juan, detalla y relata que Judas fue y se ahorcó. Gloria a Dios. Podemos decir amén, que es palabra de Dios. Amén. Siempre me dicen amén los alumnos. Entonces yo tengo este versículo de la Biblia. Judas fue y se ahorcó. Me voy después a otro pasaje de las Escrituras. El pasaje del buen samaritano. Amén. Que al final Jesús, aleluya, lo aprieta allí al fariseo hipócrita y le dice, aleluya, ¿quién es tu prójimo? Y no sabía qué responderle, ¿no? Bueno, termina diciendo Jesús esta frase que quedó inmortalizada. Ve tú y haz lo mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces yo uso dos pasajes que están en la Biblia, que usted ha pensado conmigo y ha dicho amén, que son palabra de Dios. Judas fue y se ahorcó. Ve tú y haz lo mismo. Y los uno a la frase. Y digo, Dios nos enseña en su palabra que está bueno que usted se ahorque. Porque Judas fue y se ahorcó. Vaya usted y haga lo mismo, porque son palabras de Jesucristo el Señor.
se da cuenta del disparate, se da cuenta cómo muchas veces algunos tuercen la escritura para su propia perdición. Usted no se llega a una conclusión por un pasaje aislado que pueda llegar a tratar de justificar, hermano, uno de estos eruditos modernos, teólogos modernos, para decirle el disparate de que el mosto aquí es fermentado, porque si no sería redundante. Como dijimos la semana pasada, hermano, la Biblia no comete errores de redundancia como hacemos nosotros, bajar abajo, subir arriba, no. Porque decir vino y decir mosto, que ambos está hablando de la misma bebida fermentada, sería redundante, sino lo que está hablando, de acuerdo al contexto, solo del verso 11, que comienza con la fornicación. Y la fornicación, lógicamente, hermano, no se puede beber. Es un acto sexual, hermano. Lo que está diciendo, contextualizando, es de los excesos que Dios no quiere que nosotros cometamos. Porque si vamos a un análisis más profundo, hasta la palabra fornicación en el Antiguo Testamento muchas veces está usada también para el engendrar, el acto sexual, que no tiene que ser muchas veces de personas solteras, como sí lo especifica y lo profundiza el Nuevo Testamento, porque fornicación es el acto sexual de personas solteras o entre personas solteras, y tipifica el adulterio como el acto sexual fuera del matrimonio, hermano. Pero en el Antiguo Testamento habla del acto sexual en sí, que puede llegar a ser el pecaminoso, como puede llegar a ser también el adulterio en sí. Pero de acuerdo al contexto uno tiene que entenderlo. Cuando habla de fornicación, vino y mosto, está hablando de los excesos, hermano, que Dios no quiere que estén cometiendo. ¿Quiénes? Los sacerdotes de Israel. Lea conmigo ahora sí todo este capítulo maravilloso de Oseas capítulo 4. No salen los comentarios, hermano, así que no sé cuántos minutos llevo. Oseas 4:1 dice: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejarán de servir a Jehová. Fornicación y vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificarán, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, y a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van como ramera. Y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Abén, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel.
Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Verso 18, y presta atención. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, y el viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Amén. Este es el contexto donde muchas veces lo que es bueno, muchas veces lo que es beneficioso, cuando hay una vida atestada por el pecado, cuando hay una vida que está enajenada, dándole la espalda a Dios, se torna pecaminoso. Quiere un ejemplo conciso. Mire, había un derecho dentro del sacerdocio que ellos, hermanos, tenían como sustento, porque la heredad de ellos, de los levitas, ¿sabe quién era? Dios. Ellos no tenían, hermanos, lugar donde sembrar y cosechar. Ellos no tenían, hermanos, lugar donde producir. Ellos tenían el sustento de los sacrificios que el pueblo de Israel daba delante de Jehová su Dios. Y el derecho que ellos tenían, hermano, era el de los sacrificios, hermanos, de las primicias y de todas las oblaciones o libaciones que sacrificaba el pueblo delante del Señor. Ellos pudiesen tomar una parte para su sustento. El problema es que muchas veces cuando hay pecado, hay abuso, y lo que es beneficioso se torna en algo dañino. Es lo que le sucedió a los hijos de Elí, hermano. Aquel pasaje de la Escritura en 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, usted lo puede encontrar. Dios mató a los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel comenzó a despreciar y a menospreciar y a tener en poco los sacrificios a Jehová. ¿Y por qué? Por la conducta nefanda, hermano, de los hijos de Elí, que antes incluso que la carne esté en el caldero, antes que se esté sacrificando sobre el altar, estos ya pasaban con sus garfios, hermano, aprovechándose del derecho de levitas y de sacerdotes que tenían de alimentarse de los sacrificados a Jehová Dios, y esto hacían pecar al pueblo. Por eso vuelvo a repetir: si saco un versículo solamente y lo descontextualizo del resto para justificar un pensamiento erróneo, hermano, cometo el error de decir a la Biblia lo que yo quiero que diga y no es lo que realmente la Biblia me quiere decir a mí. Por eso no puedo yo decir que el mosto aquí es embriagante, porque primero sería redundante cuando ya se lo está nombrando al vino, cuando ya aparece literalmente la palabra yachín traducido como vino embriagante y la palabra tiros traducido aquí, hermano, como mosto, que vuelvo a repetir, siempre el mosto, incluso léalo en un diccionario de la Real Academia Española, está hablando de ese zumo de uva recién exprimido, recién producido del lagar. ¿Y cómo lo podría yo interpretar de que es el embriagante si aparece la fornicación en ese verso 11? Pero Dios, que es sabio, no deja nada librado al azar. ¡Aleluya! Bendito sea Dios, dice en el verso 18. Su bebida se corrompió. Porque estos, como hicieron los hijos de Elí, lo que era bueno lo tornaron en algo malo. Porque ese es el problema. Y así te dice el Espíritu Santo en esta noche. ¿Es bueno cantarle a Dios? Claro que es bueno. ¿Es bueno predicar? Claro que sí que es bueno. ¿Es bueno hacer un servicio, prestarle un servicio a nuestro Dios? Claro que es bueno. Pero la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que por más que algunos adoren, Dios no recibe la adoración, porque la condición sine qua non es que los que le adoran lo hagan en espíritu y en verdad. Por eso usted va a encontrar en la Biblia que Dios que instituyó los sacrificios, que Dios que instituyó, hermanos, los sacrificios de los mismos sacerdotes y levitas que tenían que ministrarlo. Luego en otro pasaje de la Biblia que suena contradictorio cuando no estamos leyendo el contexto, dice: ¿quién demandó esto de vuestras manos? Ya estoy hastiado de vuestras fiestas solemnes, ya estoy hastiado de vuestros sacrificios. Hermano, aleluya, no se está contradiciendo Dios. No le podemos decir a Dios, hermano, sacando un versículo de contexto: ah, pero ¿cómo puede ser, Dios, si tú instituiste la fiesta solemne? Lo primero que hiciste es que guarden el sábado, luego lo que hiciste es que guarden la Pascua, y luego las demás fiestas para que estén celebrando en el año.
Tú eres el que instituiste el sacrificio por los primogénitos. Tú eres el que instituiste el sacrificio por el pecado. Tú eres el que instituiste las ofrendas de paz. Tú eres el que instituiste aquellos sacrificios de primicia que suben como olor grato a tu presencia. ¿En qué quedamos, Dios? Tú pusiste la fiesta y los sacrificios para ahora estar contradiciéndote. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? No hay contradicción, sino como siempre digo, mi hermano, lo que arruina es el pecado. El pecado lo que arruina tu servicio. El pecado lo que arruina, hermano, tu labor que le prestas al Señor. Pero en esta noche, aleluya, te está hablando el Espíritu Santo para que huyas del pecado. Para que no sea, hermano, aleluya, como el colmo, el pecado que suba delante de la presencia de Dios, como sucedió con Sodoma y Gomorra. Y esto desencadene los juicios y la ira de Dios. Sino tu alabanza, aleluya, tu ofrenda, tu servicio que le prestas a Dios suba a su presencia como olor grato, gratificante a la presencia de nuestro Dios. Como el hombre muchas veces justifica pensamientos con un solo versículo sin cotejar el versículo siguiente o el contexto en general. Cuando aquí es claro, incluso hasta el verso 18, la bebida se corrompió. Cuando habla de corrupción, muchas veces está asociado con la fermentación. Por eso Jesús dijo, cuídate la levadura de los fariseos o de la vieja levadura. Por eso la Escritura te lo va a encontrar en Éxodo capítulo 12, que estaba prohibido todo fermento, que lo vamos a profundizar cuando enseñemos la próxima clase, si Dios quiere, mañana, sobre el vino en el Nuevo Testamento, a qué hace referencia sobre el jugo de la vid, sobre la palabra griega oinos, que es la otra palabra que aparece en las Escrituras, que se traduce muchas veces como vino y que nosotros muchas veces en nuestro apuro por leer la Biblia como un diario creemos que es el embriagante. Cuando Dios, aleluya, es claro en su palabra, solo falta detenerse. Mira, a veces yo veo la exageración, pero a veces esa exageración, hermano, mire, me reduce a mí, me ridiculiza en la manera que yo muchas veces con liviandad leo la Biblia, porque, hermano, alabado sea Dios. Incluso los escribas, cuando escribían el Talmud, hermano, escribían las Sagradas Escrituras, usaban, hermano, una pluma para escribir el resto de los versículos bíblicos, pero cuando se llegaba al punto de poner el nombre de nuestro Dios, tenían que hacer una oración especial, se tenían que pegar un baño y tenían que usar una pluma y una tinta especial para luego poder escribir el nombre de Dios. Si lo hacían solamente para hacer una copia que se distribuía en las distintas sinagogas alrededor del pueblo, en un acto simplemente de escritura, qué vergüenza para nosotros. Como dice la Escritura, los recabitas le prometieron a su padre no beber vino. Y cuando Dios, aleluya, los probó para hablarle al pueblo de Israel, obliga a uno de estos que beban vino. Ellos lo dijeron no, porque es promesa que le hicimos a nuestro Padre. Y Dios ahí los puso en evidencia. Si siendo un hombre de carne y hueso, sus hijos lo obedecen. Yo que soy gran rey, Él que es nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué damos tanta vuelta para darnos cuenta lo que está diciendo la Escritura? ¿Y qué es lo que nombra la Biblia como vino, como mosto, como vino nuevo, como el embriagante? Cuando es clara la palabra de Dios y lo que Dios te está diciendo hoy en esta noche por medio de su palabra, no es para martirizarte, no es para someterte, no es para esclavizarte, sino para que seas libre justamente del alcohol y de los vicios, para que el gozo de la salvación. ¿Cuántos sedientos hay en esta noche? ¿Cuántos hambrientos hay en esta noche? Si tienes sed en esta noche, venga el Señor y beba agua, esta fuente que salte para vida eterna. Si tienes hambre, vení, comprá sin precio, sin dinero, comed, aleluya, porque Cristo pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario, vino y leche. ¿Cuántos quieren que en esta noche su lagar esté rebosando de vino y aceite, del gozo y de la unción del Espíritu de Dios?
Hasta aquí la palabra de Dios en esta noche. Como dijimos, es una meditación, no estoy haciendo un estudio exegético y exhaustivo porque estoy obviando muchas cosas, estoy hablando de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere en particular estar hablando, porque dejaremos para otra oportunidad el porqué de la prohibición incluso hasta del tirosh dentro de la ley del nazarerato, hermano. ¿Por qué Dios no quiso ni siquiera que coman de las uvas? Simplemente por arriba le voy a nombrar que Dios lo preservaba hasta de cualquier tentación. Tenemos que recordar y entender que ellos no tenían el Espíritu Santo. Tenemos que recordar y entender que hasta Moisés les permitió dar carta de divorcio de personas que no tenían el Espíritu Santo, de personas que no podían cumplir con la palabra, porque Jesús dijo que la ley no salvó a nadie. Nadie se salvó por las obras de la ley. Pero nosotros no vivimos bajo la ley, estamos en la gracia de Dios. Y en esta gracia de Dios, que es este favor no merecido, hoy Dios quiere hacerte un favor. Quiere librarte de la angustia y del dolor. Quiere sanar las heridas de tu corazón. Que no te deje engañar el diablo. Con alcohol no vas a ahogar tus penas jamás, sino que las vas a ir profundizando cada vez más y será peor. Sino que en esta noche, si tienes sed, ven y acércate a la fuente que salta para vida eterna. Que si en esta noche estás triste y amargado, bebe del tirosh, bebe del jugo de la vid, del vino nuevo que simboliza el gozo del Señor. Si en esta noche te sientes solo y desahuciado, abre tu corazón a Jesús, para que por medio de su Espíritu Santo, aleluya, siempre esté contigo todos los días hasta el fin. Está hecha la invitación, inclina tu rostro donde estás y juntos vamos a orar al Señor. Padre, en tu presencia estamos, Señor, orando y clamando a ti, oh Dios, Rey de poder y misericordia, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta noche, Padre de la gloria, porque he puesto tu palabra, Señor. Tu palabra que es espíritu y es vida, Señor. Tu palabra que es más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta partir el alma, Señor. Te ruego, Dios mío, ahora, Señor, sobre aquellos, Señor, aleluya, que están esclavos de la bebida, Señor. Sobre aquellos que minimizan incluso sus efectos mortales. Pero que tú con amor en esta noche nos has hecho comprender y entender. Porque sé, Dios mío, aleluya, que el necio, el cerrado corazón quizá desechará. Pero el que quiere oír tu voz lo entenderá y recibirá hoy la bendición, Señor. Esa bendición que solo tú puedes proporcionar, Señor. Del gozo, Señor, aleluya. De la alegría, la bienaventuranza que solo tú puedes proporcionar, Señor, del gozo de la salvación, Señor, de la vida eterna, de la gloriosa persona de tu Espíritu Santo que en esta noche quiere inundar los corazones, llenar las vidas, Señor. Por eso, Dios mío, ruego a ti en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor, y bendigo, Señor, la audiencia en tu nombre, amado Jesús, a mis hermanos y hermanas, Padre, que han recibido tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Hasta aquí la enseñanza de la palabra de Dios. Mañana, si Dios lo permite, estaremos hablando ya el vino en el Nuevo Testamento. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Lo esperamos a las 18 horas. Comienza la reunión. Aleluya. Y después aquí tu servidor, el pastor Osvaldo Alberto Rodríguez, pastor de la iglesia Una Ventana al Cielo. Te estaremos aquí recibiendo y te estaremos aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a despedirnos con el saludo apostólico, levantando nuestra mano al cielo y despidiéndonos de esta forma. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Y todo el pueblo dice amén. Salúdese con la paz del Señor. Yo lo saludo con la paz del Señor en esta noche. Que Dios me lo bendiga y que Dios bendiga a continuación. Amén.